tardes, muchas gracias por venir y muchas gracias a Francisco Olivera, que fue alumno mío, es graduado de la primera camada de la Facultad de Comunicación y bueno, es un periodista que yo respeto muchísimo, que leo siempre los días sábados para saber exactamente lo que están diciendo en el Círculo Rojo y además es una muy buena persona. Le agradezco muchísimo que me acompañe esta noche y sobre todo lo invité porque él convoca mucho más que yo. Entonces, si yo quería tener público, dije, bueno, lo invito a Francisco Olivera porque a mí no me conoce nadie. En cambio, él, la gente lo para por la calle. Así que bueno, entonces la idea que teníamos era conversar, Francisco y yo, y seguir, digamos, la conversación sobre temas que tienen que ver con la comunicación política, que son los que trata este libro. Así que, no sé... Bueno, hola, gracias a todos, gracias por la invitación, gracias Damián. Yo fui alumno, no buen alumno, lo sabés, pero esforzado. Damián es un gran corrector. Yo siempre digo que hay un modo periodístico de escribir que se aprende muy rápido en las redacciones, pero hay un modo universal de escribir que es el que enseñó Damián y a mí me parece realmente muy valioso y creo que no hay mucha gente que corrija, no sé si alguna vez te pusiste a corregir, pero sos un gran corrector. Así que les agradezco desde ya a todos. El libro es apasionante, la verdad. Es una recorrida perfecta por la Argentina de los últimos años, de los últimos 20 años. Gobernar es explicar, gobernar es persuadir. Dicen, bueno, Damián se ocupó de esa parte, del relato, del discurso, que está siempre presente, pero no siempre lo tenemos en cuenta. Así que a mí lo que me interesaría, ya para meterme en tema, es ¿por qué te parece importante que haya un relato? Suponíamos que con una buena gestión y con mejorar las cosas ya estaba, pero resulta que no. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, este libro en realidad es en principio como una recopilación de varios trabajos que fui publicando en revistas primero, después los reuní y además le di la unidad de un libro. Y al ver todos estos casos que fui estudiando, me di cuenta de que hay ahí como un texto, digamos, como una historia, como una narración de la evolución de la política en la Argentina, en donde la política, los distintos actores políticos han ido dejando como sus marcas, como sus huellas, ¿no? Entonces, todo ese encadenamiento de casos se pueden leer como un relato. Mi enfoque tiene que ver con el discurso, que es una dimensión de la política. No todo es discurso. Por supuesto que a veces se responsabiliza a la comunicación política de cosas que son falencias de gestión, ¿no? Donde la comunicación no sirve para nada, digamos, ¿no? Para tratar de amortiguar una falla de comunicación, poco puede hacer. Pero en cambio sí creo que, si bien no todo en la política es comunicación, la comunicación me parece que es la condición de posibilidad. Yo me dedico más que nada en este libro a ver la comunicación de gobierno, la comunicación de los que están en el poder. También dedico un capítulo a la comunicación electoral, que es sobre lo que hay por ahí más bibliografía, pero sobre todo me dedico a la comunicación de los que están en el poder, fundamentalmente de todo el ciclo largo del kirchnerismo y del macrismo. Y entonces mi idea es que para gobernar hace falta poder gobernar, primero que nada. Y para poder gobernar, una condición de posibilidad es crear las condiciones a través de la comunicación. O sea que si no se cuenta con esa posibilidad de, a través de una comunicación profesional, crear el ambiente para que fueran recibidas algunas medidas, sobre todo las medidas que son más disruptivas, con tolerancia al menos, es muy difícil gobernar, al menos en la Argentina. ¿Vos pensás que, ya que hablaste del kirchnerismo, que es un poco de todos estos 20 años que vos te propones, el 70 y pico % sí, es del kirchnerismo, ¿había una estrategia pensada? ¿Había alguien
diciendo, bueno, vos vas a decir esto, vos esto, doctora, usted va a decir esto? ¿O era intuitivamente como salía la cosa? Sí, yo creo que, o sea, en esta historia que les digo que cuenta el libro, hay tres actores fundamentalmente, ¿no? Que son el kirchnerismo, primero con Néstor, después con Cristina Kirchner, y el, digamos, post-kirchnerismo. Luego, los medios de comunicación, a los que después tenemos que dedicar algunos parrafitos, que son un actor político, muy importante también. Y luego, la alternativa al kirchnerismo, que fue el macrismo en su momento, que todavía tiene vigencia, ¿no? Entonces, la tesis central del libro es que, además de las diferencias ideológicas que son evidentes, hay una diferencia en el modo de entender la comunicación que tienen el kirchnerismo y el macrismo. Y yo identifico el modo del kirchnerismo con el relato y el del macrismo con el de una conversación, pero una conversación que no se logró llevar adelante, una conversación que fracasó antes de que se pudiese poner en ejecución. Así que ese modelo sería un modelo que está vacante todavía. Y ese relato al que responde el kirchnerismo, en realidad tiene una parte de estrategia, pero tiene también mucho de condiciones de liderazgo, sobre todo de Cristina Kirchner, para improvisar y para reponer el relato frente a cada crisis que se le presentaba, ¿no? Ese modelo, que es el del relato, es un modelo que se suele identificar con los populismos, ¿no? Entonces, tiene algunos ingredientes que son comunes a todos los populismos, como por ejemplo el hecho de dividir el país en dos bloques, el pueblo por un lado y el otro lado una élite, que en general representan en el kirchnerismo las corporaciones, que en algún momento fueron insistentemente los medios de comunicación, ese enemigo del pueblo, digamos. O sea, una sociedad dividida en dos bloques, y el relato es un relato de antagonismo, un relato de amigos y enemigos, ¿no? Y de confrontación con un enemigo que es una gesta, porque es un enemigo poderoso, y para enfrentarlo se requiere del apoyo del pueblo, ¿no? Eso me parece que está permanentemente. Ahora, la capacidad que ha tenido de reponer ese relato en cada puesta en escena, en distintos momentos, frente a las distintas crisis que tuvo, tiene que ver con la capacidad de improvisación, ¿no? La capacidad de gestión política, me parece, de Cristina Kirchner, ¿no? Y después, a posteriori, sí se puede ver eso como un relato. Ahora, hay un momento, vos en un momento te metés en cuáles son los límites de ese discurso, ¿no? Sí. Porque uno ve por ahí el kirchnerismo, en muchos casos, por ahí sorprende y la líder decide ir para acá y todos siguen. ¿Quién marca el límite de lo correcto, de lo incorrecto? ¿Hay que tener oído absoluto kirchnerista, digamos? ¿Cuál es ese rumbo, no? Claro, claro. Sí, yo creo que en el caso del kirchnerismo es un tipo de comunicación que le hizo muy bien a la profesión de la comunicación política, porque puso como en un primer lugar a los profesionales de la comunicación. Es imposible de llevar adelante si no se cuenta con una estructura muy vertical. Cristina Kirchner fue siempre la última palabra en el movimiento. Ella zanjaba todas las discusiones en la cadena de radiodifusión. Le hacía advertencias internas también. Recuerdo que en una, por ejemplo, dijo que había que tenerle un temor solamente a Dios y un poco a ella misma. Se dirigía a su público interno por una cuestión que había habido de alguien que había hablado de más, ¿no? En ese momento. Y todas las discusiones las zanjaba así, ¿no? Y también hace falta presupuesto para comunicación, porque ella creó una estructura muy grande de profesionales, desde la Secretaría de Medios y de gente que trabajaba en este tema, muy profesionales, y también creó de alguna manera como una especie de consorcio de medios adictos. Ahora, yo creo que con un modelo menos verticalista, con menos conciencia de la importancia que tiene la comunicación y menos presupuesto, es más difícil que no haya divergencias. Es como más caótico todo. Más caótico todo, como fue sobre todo al comienzo del gobierno de Macri, ¿no? Que había muchos voceros que se contradecían entre sí. Y también como una carencia
de contar hacia dónde iba el proyecto, de unir los puntos, digamos, para que se entendiera el diseño del plan de gobierno. ¿Cuál es el margen para la verdad, para los hechos en ese esquema, ¿no? Porque acá ya entramos de lleno en el rol de los medios. Cuando vos tenés todo tan fracturado y pasiones tanto de los dos lados o de los tres lados, creo que era una vez María O'Donnell que decía que no hay audiencias, hay hinchadas ahora, ¿no? ¿Cómo se hace para lidiar con eso? ¿Murió la verdad? ¿Cómo es? Sí, yo creo que en el caso de la comunicación política, obviamente el relato populista tiene capacidad de proponer, de crear situaciones, como se habla técnicamente de un lenguaje que es acción, una capacidad performativa que tiene el liderazgo que se dice instituyente de Cristina Kirchner, en el sentido de que era capaz de proponer algo e instalarlo y que convencer con eso y que entrara en el imaginario de la sociedad. El límite para mí es el dato real, sobre todo de la situación económica, ¿no? Ahí está, ese es como el que yo llamo el límite interno del relato, porque es un límite del que las personas que no están tan ideologizadas pueden darse cuenta aún perteneciendo al movimiento. Por ejemplo, al final de su segundo mandato, Cristina Kirchner tenía como ministro de Economía a Kicillof, que decía que no convenía hacer públicos los datos de pobreza para no estigmatizar a los pobres. Y ella en la FAO, en ese entonces, dijo que Argentina tenía un 5% de desocupación, que eran los números de Alemania, me parece, en ese momento, cuando el Observatorio de la Deuda Social de Argentina u otras estadísticas dan un porcentaje por encima del 20%, ¿no? Entonces, ese es el límite interno, ¿no? O sea, hay algunas personas que se dedican a este oficio que piensan que se puede decir cualquier cosa, pero está en la comunicación política como límite la gestión de la realidad. Y eso es inexorable. Yo creo que, por ejemplo, en las elecciones, que muchas veces hay componentes ideológicos muy importantes en la resolución de las elecciones, lo más importante de todo, en la Argentina al menos, termina siendo el factor económico, ¿no? Y en ese factor yo creo que es muy difícil engañar permanentemente a la gente. Porque cuando se habla de la inflación, por ejemplo, desde los medios, supongamos, los medios más a favor del gobierno, en ese rubro la gente tiene la capacidad de contrastar con lo que le pasa realmente, ¿no? Cuando va al supermercado. Entonces, es un poco como pasa a veces también con los temas de inseguridad, ¿no? Entonces, en general, creo que la idea del kirchnerismo es que los medios son muy poderosos. Es una idea bastante aceptada incluso por la comunidad académica, o sea, tiene toda una teoría, Cristina Kirchner, de los medios, que expuso en sus discursos, en donde... ¿Es una idea vieja? Yo creo que sobre todo lo que es viejo es que ella considera que los medios son poderosos y la contrapartida de eso es que la gente es poco crítica. O sea, si uno tiene una idea de efectos muy potentes de los medios, la contrapartida es que la población es poco autónoma, toma poca distancia de los medios de comunicación. Y es ahí donde ella más se equivoca. Creo que a Cristina Kirchner siempre le faltó una teoría de los públicos, una teoría de las víctimas, una teoría de todas las víctimas que no son clientes de su partido, ¿no? Y ahora se complicó todo porque entran a jugar las redes sociales, entra a jugar la noticia falsa que prolifera, el WhatsApp. ¿Cómo repercute ahora eso? Y bueno, también... ¿Pierde fuerza, digamos? Sí, yo creo que en esta historia que se cuenta en el libro hay un cambio también en los tres actores y el que más cambia es el de los medios de comunicación, porque Cristina todavía sigue hablando quizás de los medios hegemónicos, pero ese es algo más apropiado para cuando empieza este libro, hace 20 años, ¿no? En donde efectivamente quizás para el kirchnerismo el Grupo Clarín podía ser un obro que en alguna manera era más fácil
enfrentarse con un único enemigo, porque si publicaba una portada que le desfavorecía, Cristina Kirchner en una, o Massa, o por ejemplo Capitanich, cuando fue ministro, puede exhibir la portada del diario Clarín y decir, miren, los están mintiendo. Tenías el mito ese de que nadie soportaba 2 o 3 tapas de Clarín en contra, imagínate. Claro, exactamente. Qué En cambio, peligro hoy, como vos decís, está todo tan fragmentado y además la crítica te puede llegar desde las redes sociales, o sea que te puede llegar no de un medio de comunicación, sino de un grupo o incluso de un individuo. Y entonces, claro, el enemigo, si vos te enfrentás con el mundo de los medios, se diluye, empieza a tener como muchos rostros, ¿no? Y entonces es mucho más difícil. Yo lo que digo es que hoy hemos pasado de una época de los medios masivos a la época de la plataformización de la política. Es decir, donde la política, como todo, o como casi todo, también el consumo, transcurre en las plataformas. Transcurre en Google, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las plataformas digitales. En esas plataformas digitales, los políticos han perdido control, porque ellos saben lo que mandan ahí. Pero después, cómo circula y cómo le llega a la gente, no. Porque circula de acuerdo con lo que los mismos usuarios quieren que circule o no, y de acuerdo con el carril de los algoritmos, ¿no? Que van como definiendo a dónde llegan o no llegan los contenidos. Y además, cuando empiezan a circular en esas plataformas los contenidos, van mutando. Y entonces resulta que de lo que tenían como intención cuando publicaron, no les llega, o una parte por lo menos, no les llega lo mismo, sino que ya les llega el meme, les llega la nota, pero Rodríguez criticada. Larreta con la tabla de surf, por ejemplo. Por ejemplo, claro. ¿No? Que era... Ahí vos citás como al pasar un dato que también me llamó mucho la atención a propósito del caso de Nisman. Sí. Vos decís, el 50% de los tweets de ese caso, no sé si el primer día o la primera semana, fueron publicados por el 1% de los tuiteros. Sí. ¿Qué está diciendo eso? ¿Que hay un grupito que maneja todo intencionalmente o no? No sé cómo. No, lo que está diciendo es que en Twitter y en general en las redes sociales, pero particularmente en Twitter, hay como, ¿vieron ese esquema de Pareto? Que el 20% da el 80% de los resultados, un esquema parecido, porque hay un grupo de militantes, de activistas, que publican mucho, y todos los demás tienen un comportamiento pasivo, de simplemente leer, o en todo caso retuitear, o quizá comentar, en el mejor de los casos, pero el 10-15% es el productor del 80% de los contenidos. Y eso se vio clarísimamente en el caso de Nisman, donde al poco tiempo se armó como una polarización. También hay algo mismo en el mismo algoritmo de Twitter que tiende a la polarización, porque cuando uno retuitea un contenido, el algoritmo interpreta que uno está votando a favor de ese contenido y le devuelve más contenidos que estén en la misma línea ideológica, ¿no? Y eso va haciendo que las comunidades, las tribus, se vayan separando cada vez más. Y que cuando yo recibo el punto de vista de la otra comunidad, no llegue nunca, y cuando atraviesa, digamos, el puente y llega hasta mi comunidad, ya llega criticado, editado, convertido en meme, satirizado por los propios, ¿no? Y eso pasó con Nisman porque enseguida se polarizó entre la interpretación de que era un suicidio o era un homicidio, sobre todo esto fogoneado por estos grupitos más activos de un bando y del otro. Esa es la razón, perdón, para agregar, por la que es difícil para los encuestadores el sondeo online, porque en general la voz que más se escucha es la más radicalizada. Totalmente. Entonces, por ejemplo, a mí me decían algunos encuestadores que en la interna Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, las encuestas online le daban arriba a Patricia Bullrich y las presenciales le daban arriba a Rodríguez Larreta. Sí. Esto estoy hablando hace 2-3 meses. Sí, eso me dijeron a mí también desde la Pero campaña. eso lo distorsiona todo, ¿no? Sí. Ahora, vos decís, si yo no me entero nunca de lo que están diciendo los que piensan distinto de mí, estamos cada vez más lejos y cada uno en una burbuja. Bueno, eso es la grieta, ¿no? Eso es la grieta. La grieta tiene que ver con el hecho de que no tengo directamente acceso a el pensamiento genuino del otro,
sino de una imagen donde entran mis prejuicios, una imagen que me viene mucho más de los que yo tengo al lado, ¿no? De mi propio barrio, que de haber entablado una conversación con el otro, ¿no? Eso es así en las redes sociales, pero muchas veces nos pasa a todos, que nos rodeamos de los que piensan igual que nosotros. Y yo creo que eso es por eso yo digo que lo que está todavía en la Argentina vacante como modelo es la conversación. Porque eso, de alguna manera, lo propuso inicialmente Macri, de tener una conversación, tanto desde las redes sociales como una conversación con los vecinos, por la calle, los timbreos, como una especie de propuesta de cercanía de los funcionarios, pero enseguida eso se desdibujó cuando empezó a polarizar con Cristina Kirchner y, digamos, se cerró también ese espacio en sí mismo, dejando, digamos, de ampliar las posibilidades de incluir más gente o más otras expresiones políticas dentro. Y entonces quedó como sin... Y hoy en día está como más crispada que nunca la cuestión, de manera que la propuesta del diálogo, de buscar el consenso, que para mí es la finalidad que tiene la comunicación política, sigue siendo la finalidad que tiene la comunicación política, parece una ingenuidad. Parece que quien dice eso, bueno, está predestinado a perder las elecciones, porque lo que está pidiendo el electorado es, como dice un profesor de acá de la Diplomatura de Cultura, Luis Alberto Romero, él dice que en la época de las crisis son las épocas en donde aparecen los jacobinos, ¿no? Que eran en la Revolución Francesa los más rigoristas, los que querían sancionar a la otra parte. Y entonces el jacobino puede criticar en bloque todo lo que pasó y proponer sus ideas, aunque sean utópicas, porque en el momento de crisis la desesperación hace que uno piense que todo lo que se intentó hasta ahora fracasó. Y entonces es como el momento de las voces extremas, ¿no? De las voces poco matizadas, ¿no? Ahora, bueno, es la discusión que viene, evidentemente. Sí. No sé cómo tendría que ser, porque de los dos modelos vos estás planteando el de Patricia Bullrich y el de Rodríguez Larreta, sí, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo. Y viéndolo, Rodríguez Larreta me da dialoguista, pero excesivamente coacheado, sí, ¿no? Como que está repitiendo frases hechas. Sí. Y Patricia Bullrich te da que está más radicalizado. Por ahí dice, bueno, vamos, hoy la comparaban con Cristina, decía, vamos por todo, sí, pero sí, te da más genuino, es lo que ella piensa, sí, no está coacheada. Y tengo entendido, por lo que entendí de comunicación, que esa comunicación es más efectiva, sí, la que parece más genuina, sí, ¿no? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál sería el ideal de...? Claro, el tema ahí es cuánto de... A ver, hay un tema que tiene que ver con los momentos de la comunicación. Yo acá trato de introducir casos que tienen que ver con el periodo electoral, que tiene su lógica, el periodo de gobierno y el periodo de gestión de las crisis. Cada uno tiene como una lógica distinta. En cada uno habría que usar como un modelo de comunicación distinta. Quizás el de Rodríguez Larreta es un modelo de comunicación de gobierno. Y el de Patricia... Yo te pongo un ejemplo. Hay que aumentar las tarifas 100%. ¿Cómo lo comunicas? Bueno, en primer lugar, yo nunca lo haría como lo hizo el gobierno de Macri, donde unos meses después la Corte Suprema le exigió que hiciera las audiencias públicas que tendría que haber hecho al inicio. Entonces no se puede, una medida como esa, no se puede comunicar sin inocular a los que van a ser afectados. Vos tenés que llamar a la mesa a los que van a ser más afectados, porque algo tenés que ofrecer en compensación, si no es imposible. Por eso, para mí, el modelo de Patricia Bullrich puede ser bueno para ganar las elecciones, pero la misma gente que pide esa dureza, después va a resistir las medidas que prometió. Eso pasó. Claro. Y dentro del propio partido también. De hecho, cuando Macri habla de por qué no le fue bien en algunos, por ejemplo, la parte energética, que creo que fue lo más rescatable que tuvo, ¿no? Sí, porque sí, en eso... Y le echa la culpa a los radicales, que dice los radicales eran los que se oponían internamente. Claro, claro. Eso pasó. Y cuando discuten los piquetes, por ejemplo, sí, el argumento interno de Rodríguez Larreta era: el porteño que me pide que despeje la calle es el primero que me va a criticar si hay derramamiento de sangre. Por supuesto, sí.
Por eso, creo que el problema es convertir toda la comunicación política en una cuestión de marketing, ¿no? Yo aquí también planteo como la diferencia que hay entre entender la comunicación como marketing y entender la comunicación como comunicación propiamente dicha. El marketing vendría al final, ¿no? Cuando yo quiero vender una decisión que ya tomé, inconsulta, a partir de una especie de mesianismo decisionista, y después quiero ponerle un lindo packaging a esas medidas y tratar de que todo el mundo se conforme. La comunicación para mí está desde el inicio. La comunicación está en lo que llaman la rosca política. Ya está la comunicación. La comunicación está en la negociación de las medidas. La comunicación está en el escuchar. Obviamente parece como, por eso te digo, ingenuo. Sobre todo cuando vos lo tenés que plantear en momentos de elecciones y en elecciones tan crispadas como estas actualmente. Pero me parece que es no solamente la mejor, sino la única manera de gobernar, de garantizar la gobernabilidad. Me parece a mí, porque te enfrentás con los movimientos sociales, te enfrentás con los sindicatos, te enfrentás con el Congreso, te enfrentás con los distintos sectores, y en Argentina, que está todo el mundo como tan radicalizado, ¿cómo vas a hacer para gobernar con mano dura? Aunque la gente lo esté pidiendo. Me parece muy utópico eso. ¿Es más fácil desde el peronismo? Creo que sí. Menem te privatizó YPF con los sindicatos adentro. Sí. Menem dedicó bastante tiempo en domesticar a los sindicatos. Es lo que hizo toda la primera etapa de su gobierno, me parece, ¿no? Es mucho más fácil en el peronismo porque el peronismo puede contener en buena medida esa protesta social, ¿no? Sí. Y con lo cual, si te está escuchando, que hay que votar a Massa, ¿cómo? Yo la verdad que mucha salida, ¿no? Yo no tengo ninguna salida, si no, no estaría acá en esta mesa, estaría vendiendo soluciones por ahí. Esto es un estudio como académico y también existe siempre el riesgo de confundir la comunicación política con la política partidaria propiamente dicha. Yo trato de tomar una cierta distancia y ver sobre todo los efectos, ¿no? Más que las intenciones, que a veces son difíciles de medir, me parece que se me fue esto, ver los efectos, ¿no? Cómo alguna estrategia ha tenido efectos positivos o eficaces y otras no. Ahora, yo no voy a decir por quién hay que votar, me parece que yo no lo sé para mí mismo, imagínate que se lo voy a sugerir a otro. ¿Y cuáles son los modelos que estás viendo en el mundo? Porque la Argentina es particular, fíjate que la inflación, todos le encontraron la solución en la región, menos nosotros y Venezuela. Parece que, creo que era Pablo Gerchunov el que decía, ¿será el agua? Claro, no tenemos la... Pero el mundo va para un lado. ¿Qué modelos de comunicación estás viendo en el mundo? Bueno, yo creo que un modelo que tiene que ver con el populismo se repite en el mundo, ¿no? Se repite en Europa incluso, pero también en América Latina hay varios ejemplos de populismo de izquierda, hay ejemplos de populismo de derecha también, que responden bastante a este guión, al guión de Cristina Kirchner, con sus matices en cada país, pero esta idea de incluso voy a decir algo arriesgado, pero el discurso de Milei es un discurso populista, en el sentido de que él también hace la división entre dos bloques. De un lado estaría el pueblo y en el caso de él la élite no es la élite económica, sino que es la casta de la política, ¿no? Que él quiere borrar de un plumazo todo, ¿no? Para solucionar la crisis no se puede considerar nada de lo anterior. Y en la historia siempre las crisis se ha salido de las crisis con los recursos, aunque sean rotos, de la etapa anterior. No ha habido otra manera porque no hay más en la Argentina, no hay más, ¿no? Entonces, ese modelo existe, ¿no? El otro modelo que estaría enfrente sería un modelo de comunicación, yo diría como más liberal, en el sentido de que le deja más autonomía a los medios de comunicación, respeta más la libertad de expresión, quizás
más institucional, me parece, ¿no? Más republicano. Creo que también hay algunos ejemplos en el mundo de eso. Por ejemplo, Obama por un lado y Trump por el otro. Los dos Sí. fueron efectivos, Sí. ¿no? Sí, los dos fueron efectivos, por supuesto. Sí. Pero la pregunta es si eso ya no está perimido y viene otra cosa. ¿O vos crees que se puede retomar? Yo creo que no está perimido, para nada. Ninguno de los dos modelos esos están perimidos. Me parece que yo creo que en la Argentina el que nunca se ha llevado a sus últimas consecuencias es este de la conversación, el de la articulación entre los sectores. Me parece que hubo intentos, pero nunca se llevó hasta sus últimas consecuencias en ese modelo, en la Argentina. Viendo lo que pasó en la región con algunos liderazgos, por ejemplo, Boric en Chile, Castillo en Perú, ¿cómo se llama? Se me borró el de Colombia. Petro. Pasa que empiezan proponiendo tienen un discurso que conforma una parte de la población, no a todos, eso les alcanza para ganar, pero después llegan al poder y queda fragmentada la sociedad y están como atorados, no pueden hacer nada, ¿no? Le pasó a Boric, le pasó a todos los que acabo de nombrar. ¿Existe ese riesgo en la Argentina? Sí, existe, Sí. Por supuesto. Porque eso tiene que ver con otro proceso, que a lo mejor la política es como más... son procesos más lentos, que la política no llega a captar, y que tienen que ver con un cambio cultural, y es el hecho de que hay expectativas mucho más altas en la población. Digamos, la barrera de los derechos exigibles se va como corriendo. Hay una conciencia de un poder de pequeños grupos e incluso de individuos mucho mayor. De alguna manera el celular nos dio esa conciencia, ¿no? De poder comprar un pasaje de avión desde acá, de poder votar para un programa de televisión, si sale o no un participante de Gran Hermano desde acá, y también poder intervenir en las redes sociales y generar incluso una corriente de opinión. Y entonces se ha como fragmentado, hasta privatizado la protesta social. Entonces esto tiene que ver con estos estallidos que ha habido, por ejemplo, en el año 2019 en Chile, en Ecuador, en Perú, que a veces empiezan en un pequeño grupo y empiezan a proliferar, estos como grupúsculos en realidad. Tiene mucho que ver esto con lo que se habla de las políticas de identidad, ¿no? Que hoy, digamos, el pertenecer a un subgrupo de la sociedad, vulnerado quizás hasta ahora en la historia, es el argumento para, digamos, sentirse ofendido y por tanto lo que da derecho para protestar, incluso llegando muchas veces al vandalismo o a la agresión, ¿no? Eso está pasando también en la Argentina, que hay grupúsculos que entran en consonancia. Es decir, que el estallido es una cosa latente en América Latina. Eso complica bastante la gobernabilidad. Y del lado de la audiencia, algo que pasa en el periodismo, que es lo que decíamos al principio, en lugar de audiencias hay hinchadas. Me acuerdo una anécdota con un colega del canal que me dice, viene Santoro. Y yo pensé que era Leandro Santoro, ¿no? Era periodista. Claro. Entonces digo, si viene Santoro le podemos preguntar. No, es Daniel Santoro, no Leandro. No, dice, vos todavía seguís creyendo a dos voces, me dice. Claro. Como algo peyorativo. Sí, sí. Pero es cierto que saca rating. O sea, no hablarle al público de lo que el público quiere escuchar y piensa, no lo enriquece, probablemente, pero deja de ser atractivo. ¿Estamos más brutos que antes? ¿Cómo ves eso? Sí. Ahora yo te voy a devolver alguna pregunta. Pero ¿cómo no? Porque vos me podés contar... En la medida en que pueda contestar. Desde el lado de adentro, ¿no? El otro día leí un artículo muy bueno de Beatriz Arlo en Perfil, donde hablaba de cómo hay como una especie de diálogo de sordos de parte de los políticos que creen que la gente no entiende frases largas, más o menos complejas, y por tanto simplifican el discurso, y
y al mismo tiempo ellos mismos van convirtiéndose en lectores cada vez más pobres, que son incapaces de articular un discurso, y ella recordaba en su época de militancia política los discursos de Frondizi, que ella era chica y lo escuchaba Frondizi y decía, no, yo tengo que entender esto que dice este hombre, tengo que entenderlo, no entendía nada al principio, decía, es un desafío para mí entenderlo, ¿no? Y eso, digamos, hoy es imposible, ¿no? De alguna manera quizás el último que tenía como un sentido así pedagógico y manejaba algunas categorías era Alfonsín, probablemente, ¿no? Bueno, Cristina Kirchner tiene como más categorías de las ciencias sociales y demás que, por ejemplo, Macri, ¿no? Pero yo creo que hay una pauperización que es como circular, ¿no? El político cree que la gente lo que quiere es el agravio, la gente lo que aplaude es eso y ofrece eso y no ofrece ninguna otra alternativa y la gente efectivamente aplaude y le da rating a eso, ¿no? Bueno, eso hablando del periodismo, en los líderes pasa exactamente lo mismo. Y acá sí, yo estaba hablando de los líderes. De los líderes, perfecto. ¿Y cuál es el camino? Porque el que tiene que ser un líder carismático, evidentemente. Sin carisma no se puede comunicar o sin carisma no se puede liderar en estos tiempos. Pero bueno, también hay que ver qué significa exactamente carisma, ¿no? O si hay un solo modelo de carisma. Se habla también como de dos tipos de liderazgo, ¿no? El liderazgo que mencionaba yo antes, más instituyente, que sería el de Cristina Kirchner, la de quien propone una política pública, por ejemplo, y crea como la idea de que eso es la salvación, y eso penetra en el imaginario colectivo y no se baja nunca de su plan. Y después el liderazgo que intentó Mauricio Macri, que es más instituido en el sentido de que él intentó como escuchar un poco más, aunque no se veía tan claramente su plan, digamos, ¿no? A mí me parece que bueno, quizás por motivos históricos, quizás por el fracaso de las últimas gestiones, hoy se está reclamando un modelo de liderazgo fuerte, y a eso se le llama carismático, pero yo diría, ojo, porque el kirchnerismo, que gobernó durante 12 años, tuvo un tipo de gobierno carismático, o sea que si vos querés algo distinto, no pidas el mismo estilo con otra ideología, porque podés comerte después los mismos sapos. Yo no sé si esto está abierto a preguntas, si no... Sí, pero no, yo te quería preguntar sí, cómo no. a vos antes de darle la palabra a alguien del público, porque yo acá algunas cosas digo de los medios de comunicación, por ejemplo, que quizás son para la polémica. Por ejemplo, yo creo que los medios de comunicación son un actor político muy relevante, que intervienen de distintas maneras, inclinando la balanza de la política, y una de las maneras por las que interviene, que yo analizo acá, es a través de esta generación de casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los sobornos en el Senado de la Nación. Quizás si no hubiesen estado los medios en el medio, no hubiesen sido lo mismo y no hubiesen tenido la consecuencia que tuvieron, que fue la renuncia del vicepresidente de la Nación de entonces y, por lo tanto, el comienzo del fin del gobierno de la Rúa, que al año siguiente se fue. O, por ejemplo, la aparición pública de Bloomberg. O el conflicto con las entidades del campo. O Nisman, ¿no? Entonces, son casos que no es que los creen los medios. Aparecen, pero la forma en que los medios lo propagan hacen que tenga unas consecuencias incluso políticas, institucionales, y de alguna manera los medios son un actor político poderoso, aún como sin querer, digamos. Es el sistema de medios el que, pienso en casos anteriores, ¿no? En la historia, María Soledad, las consecuencias fue la intervención de Catamarca, el fin de un régimen en esa provincia, el caso del soldado Carrasco, que ahora hay otro caso que lo está recordando, que terminó con el servicio militar obligatorio. Bueno, hay una sucesión de casos, Cabeza, Chabrán, donde los medios
al impulsar estos casos, actúan políticamente. ¿Pensás que puede llegar a ser una buena descripción esta? Sí, Visto sí. desde adentro. Es así, no necesariamente es algo negativo. No. Nombraste, por ejemplo, el caso de Cecilia Strisowski en Chaco, que Claro. si no fuera por los medios seguramente no se estaría avanzando lo que se está avanzando. Me parece que lo malo es cuando el medio hace uso indebido de esa condición que indudablemente existe, ¿no? Pero existe y me parece que acá el norte tiene que ser la tendencia hacia reflejar lo que está pasando sin Claro. operar. Claro, claro. Yo creo que una de las peores herencias del kirchnerismo para el periodismo fue la idea de que la independencia periodística no existe, Claro. ¿no? Sí, Viste que en 678 te decían, hay que ver desde dónde hablas, por supuesto. ¿no? Sí, Que puede ser que no exista la objetividad absoluta desde ya, sí, pero existe la objetividad como valor. O sea, por supuesto. digo, yo quiero tender a ser una buena persona. Ah, no, pero la bondad absoluta no existe. Bueno, está bien, pero ¿cuál es el camino y cuál es el objetivo? Claro. O sea, no vamos a negar la virtud porque no podamos cumplirla. Entonces, Claro. el camino al que tenemos que tender es ese. Entonces, ¿cuál es el medio ideal? El que trata de contar lo que está pasando, la realidad, sin operar políticamente. Me dirán, de esto estamos muy lejos en la Argentina, y voy a coincidir, no tengo más que coincidir, y creo que los medios están en un muy mal momento que no es ajeno a todo el deterioro de la dirigencia, ¿no? Sí, sí. No sé si esto pasa en todo el mundo, me parece que tampoco es que está todo el mundo en esta misma tendencia. Influye mucho también la fragilidad económica, Sí. porque los medios tienen que vivir de algo y eso condiciona, el auspiciante condiciona. Por suerte ahora tenemos un modelo que en algunos lugares está siendo exitoso, que es que el medio vive directamente de la suscripción. Sí. Es decir, hace 20 años el medio, ¿qué vendía? Porciones de público, Sí. audiencias. Entonces vos eras el auspiciante, vos sos, no sé, McDonald's, Volkswagen. Bueno, yo era Clarín en los 90, ponerle 1 millón de lectores el fin de semana, el domingo. Este es lo que yo te vendo es una audiencia. Sí. Ahora, con este modelo de la suscripción, el producto que yo vendo pasa a ser la información. Ujú. Porque vos querés estar suscripto para leer a mi compañero Hugo Alconadamón, por ejemplo. Sí. Entonces, eso es algo positivo. Sí. Lo ideal sería que prosperara y que tuviera el éxito que esperamos. No es tan sencillo la Argentina porque condiciona todo, ¿no? Pero Por me parece supuesto. que los medios no son ajenos a un deterioro general, ¿no? Sí, sí. Pero digamos, vos coincidirías en que son actores políticos. Sí, absolutamente. Indudablemente. Fíjate lo que... Vos nombraste el caso de María Soledad, pasa lo mismo. Claro. Hay un montón de ejemplos de eso. Sí. La misma... vos hablaste de la crisis agropecuaria. Sí. A mí me tocó cubrir, yo decía que yo era el que había descubierto a De Angeli, Mirá. porque nosotros fuimos, me acuerdo un domingo, yo estaba en el diario y me dijeron, hay un corte en la ruta 14, podés ir a cubrirlo. Fui por el día y me quedé una semana. Y cuando nosotros empezamos a mandar de allá, todos los medios mandaron los móviles. Y se creó ahí, en un momento, Alberto Fernández arreglaba con todos, con la mesa de enlace, menos en Ceibas, ahí Sí, en sí, Gualeguaychú. sí, claro. Entonces, eso generó toda la atención ahí. Acordate que Cristina hablaba de los piquetes de la abundancia, Sí, sí, sí. dividían la pantalla en 2 o en Sí, sí. 4. Todo eso viene de esa época. Claro, claro. Y el medio era un actor involuntario. Sí, sí, sí. ¿Involuntario o voluntario? Sí. Porque ahí también hay una discusión sobre cuándo empieza la pelea entre Con los medios. kirchnerismo y Clarín. Claro. ¿no? Sí. Yo la información que tengo es que no fue que estaban cubriendo eso, sino que había una discusión paralela que era por Telecom, que coincide con esto. ¿no? Claro, claro. Esto después lo reconoció Alberto Fernández, Sí. el otro Alberto Fernández, porque hay varios, ¿no? Pero coincidió. Pero Sí. sí, los medios en ese momento fueron un actor fundamental. Por ¿no? supuesto. Sí. ¿Está prendido? ¿Está prendido? Sí. Ah, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Me quedé pensando sobre el tema, yo vengo del Poder Judicial.
El tema de Nisman, obviamente, es un tema que a nosotros nos cupo un interés particular, particularmente yo que vengo de la Corte. ¿Cómo es el tema cómo es el tema que no me quedó claro? El tema de la polarización en el ámbito de la comunicación, respecto a ese tema en particular. Sí, en realidad yo lo analizo a ese caso como un caso en donde los medios ya no tienen el protagonismo que tuvieron tiempo atrás, porque la información de los medios no es el único actor que tiene información o que carece de información sobre el caso. Pero los medios tuvieron muy rápido su hipótesis, ¿no? La mayor parte de los medios, el mainstream. La hipótesis de los medios fundamentalmente fue la hipótesis del homicidio, ¿no? Entonces, estas primeras informaciones, en el momento en que no se sabía mucho, generaron como una réplica en las redes sociales que enseguida empezó a seguir la línea de interpretación de los medios, una, y otra, ir por la línea contraria, que es se suicidó, ¿no? Y entonces, estas dos tribus se empezaron a separar cada vez más. También en el caso había tantos hilos sueltos que ambas eran verosímiles, ¿no? Porque todos los indicios, por lo menos inicialmente, estaban como duplicados, ¿no? Había dos horarios de la posible muerte de Nisman, había un testimonio que decía que la puerta estaba cerrada internamente, la puerta trasera, otro que decía que no, que estaba abierta. Bueno, había como indicios para una u otra interpretación. Entonces, una de las tribus tomaba uno de los indicios y la otra de las tribus tomaba los otros indicios. Y nunca dialogaban entre sí esas tribus. Cada una decía que la otra estaba estafando, vendiendo o manipulando políticamente, ¿no? De un lado estaba, digamos, el kirchnerismo, el oficialismo en ese momento, y del otro lado estaba el macrismo, y después el que iba a ganar las elecciones al fin de ese año. Ese es un poco el esquema, ¿no? Recordemos además que además, perdón, esto es interesante, lo que yo también analizo en el libro es un proceso que se da como de doble hermenéutica, que es que los actores relevantes, los que toman las decisiones, como puede ser, por ejemplo, los jueces, o el fiscal del caso, o la querella, digamos, las partes, a su vez reciben todas estas interpretaciones e influyen en sus decisiones. Muchas veces a los jueces... Claro que, vamos a poner otro caso. Influye en los decisores, por ejemplo en el Poder Judicial, lo que se está cubriendo en los medios de comunicación, lo que se está diciendo. Influye también, puede influir en su propia interpretación de los hechos, ¿no? Por ejemplo, supongamos, en un contexto de una ola de violencia relacionada con las violaciones. Un juez tiene que darle la libertad condicional porque cumplió con la pena a un violador reincidente y supercomprobado como violador. El ambiente de presión social puede inhibirlo en su decisión. Eso es lo que se llama como doble hermenéutica, ¿no? Que entre los digamos, factores que influyen en las decisiones, además de la jurisprudencia, además de la doctrina, está también la opinión pública, el ambiente social. O sea que habría como dos criterios. Un criterio que es el criterio doctrinario y otro criterio que es como el que predomina, sí, vamos terminando, en la población. La categoría de relato es éticamente neutra o quizá incluso buenísima, porque un buen relato permite explicar los fenómenos, comprender. El tema es para qué se usa el relato, ¿no? Pero el relato, que es una categoría que viene de la literatura, del cine, empezó a circular por todas las disciplinas, ¿no? Se habla del relato histórico, se habla del relato en psicología y en comunicación, por supuesto. Y todos los gobiernos tienen su narrativa, todos. A veces no cuentan ellos el relato, sino que lo delegan en los medios de comunicación, que cuentan el relato por ellos, pero siempre tienen un relato.
Y hacer explícito el relato es una cosa positiva. El tema es cuál es el objetivo del relato o qué es lo que ese relato apaña, digamos, ¿no? Sí. Bueno, perdón que tenemos que interrumpir acá porque empieza la clase.